podernos reunir una vez más, Señor, por buscar y anhelar tu palabra, Señor, que seas tú dirigiéndonos en este día, que seas tú ministrándonos también, Padre Santo, que seas tú utilizando a Dalis como instrumento, Señor, para que nosotros podamos aprender, Padre Santo, que tu mensaje sea claro y que llegue a nuestros corazones. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Vale. Gracias por esa hermosa oración y bienvenidos todos. Entonces, sin más palabras, por favor, le damos el paso a Dalis para que ella tome esta plataforma y pueda empezar con el estudio del último capítulo que tenemos pendiente de Hechos. Por favor, Dalis, bienvenida. Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, finalmente estamos terminando el libro de los Hechos. Agradezco a mis pastores, a mi pastor Víctor, a mi pastora Shirley por la oportunidad de estar aquí compartiendo esta palabra, esta enseñanza de los dos últimos capítulos del libro de los Hechos. Dicen que ríe de último ríe mejor. Entonces, pues le doy las gracias a los que están aquí. También la bienvenida a mi madre que me está acompañando. Madre, gracias mi amor, que Dios te bendiga y el Espíritu Santo sea tu guía. Amén, madre, gracias. Bueno, pastor, usted me ayuda a compartir las imágenes que le envié, el video. Antes de compartir la palabra, quisiera que observaran un video por cada capítulo. Es el capítulo, pero hablando. Y luego vamos ya a entrar en materia del discernimiento de este capítulo 27. Capítulo 27 y capítulo 28. ¿Sí las tiene ahí, mi pastor? Ya las estoy buscando, Dalis. Lo que pasa es que no estaba atento. Y ahorita te las... Bueno, ya yo se la comparto. Es que no soy muy buena compartiendo, pero ya la voy a compartir. Compartir pantalla. Aquí así es, Sofía. No, están ya descargados. No. Dali tiene la cámara encendida. Y no se te escucha lo que dice. No se te escucha lo que dice, mi amor. Que tengo todo en el computador para compartir, pero Sofi creo que tampoco. Pero ya yo lo tengo aquí descargado. Compartir. Pantalla completa. Ay, Señor. Pantalla. Santo Dios. ¿Tú puedes creer que esto me esté pasando a mí? Niña, pero comparte la enseñanza que... Y si no abres video, bueno, la próxima.
Hija, si en algo te puedo apoyar, si quieres me mandas lo que necesites y yo lo puedo proyectar. Sí, madre, ya se lo voy a compartir. Porque de verdad que no lo sé hacer muy bien compartiendo pantalla. Ok, ya está ahí, Ya hijita, está ya está ahí. compartiendo, ya está compartiendo. Bien. Mi pastor me puede hacer el favor de compartirme el primer video, el de... Aquí lo tengo. Santo Dios. Estoy descargando los videos porque no los tenía cargados de la computadora. Estoy del teléfono a la computadora y aquí el internet donde estoy es un poquito lento, pero ya se están cargando. Ahora que ya se los envía a usted. Sí, yo los tengo. El problema es que los tenía en el teléfono y no en la computadora y estoy descargándolos. Y es que yo los tengo en la computadora. La tecnología me atropella. Y le dije a Sofi, pero se bloqueó. Está nerviosa. Pero ¿por qué? Si estamos en familia, no pasa nada. Todos somos Capítulo 21. familia. Ahí está, ahí está, ahí está. Tranquila, hijita, tranquila, que aquí todos son hijos y todos te amamos y todo está bien y el Espíritu Santo está con nosotros. Tranquila. Ok. Ya. ¿Se escucha? Una vez a salvo en la costa, ¿Escuchan? nos enteramos de que Me estábamos consola en... otro poquito, Paz. Sí, sí se escucha. Hágame favor. Póngala desde el inicio. Hacía frío y llovía. Entonces, capítulo 28. Este es el 28, primero es 27. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos... Sofi. Capítulo 27. Ahora sí. Capítulo 27. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más nos custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Desde allí, nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí, el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Nido. Pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento, frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado
Y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo: Señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto, con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. No. Llegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con grandes subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y le dijo: Señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios, en su bondad, ha concedido protección a todos los que navegan conmigo. así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después, volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Luego los marineros trataron de abandonar el barco. Bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados: Todos ustedes morirán, a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió.
Entonces todos se animaron y empezaron a comer, los 276 que estábamos a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa, y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Pero chocaron contra un banco de arena, y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan, pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Bueno, ya después que escuchamos el relato del capítulo de Hechos, en capítulo de Hechos 27, mi pastor podía adelantar la otra diapositiva. Bien. Yo dividí está dividido el capítulo en tres partes. Pablo enviado a Roma, la tempestad en el mar y el naufragio. Así hice busqué una imagen que encontré que me facilitó el estudio de este capítulo, en donde está dividido en un mapa mental donde habla de el capítulo y esas tres grandes partes. Luego hay un mapita, no sé si mi pastor me puede ampliar un poquito. No ahí en la misma, como ampliarlo un poquito. Gracias, pastor. Hay un mapita donde muestra todo el recorrido que hizo Pablo en este capítulo, desde Cesarea hasta Roma. Y todos los inconvenientes que hubieron, pero dentro de esto, cada relato, cada palabra que hay en la Biblia nos muestra una situación interna, algo que el Señor no quiere dejar como aprendizaje. Dicen que hay un capitán que es quien se encarga de la barca, llamado Julio. Y también habían otras personas como Aristarco de Macedonia de Tesalónica. Pasaron por varias partes, si ven en el mapa, pasaron por Sidón. En Sidón ahí bajaron y pues dejaron que Pablo recibiera algunos amigos. También pasaron por el norte de Chipre, por la costa de Sicilia, y también pasaron, miren que en el mapa lo va descifrando todo el recorrido que hizo Pablo. También llegaron, mi pastor me podía ampliar un poco. Pero lo importante de esto, fíjense, hubo una dirección, un momento donde Pablo estaba destinado a ir a Roma. Y dentro de toda del envío a Roma, hubo una voz que direccionó a Pablo y Dios dio voces para que lo escuchasen. Pero el capitán y las personas que estaban ahí no escucharon a Pablo, no escucharon la dirección de Dios a través del apóstol. Y él previno a esa tribulación que mucho más adelante
iban a entrar en esa tempestad y que tendrían que perder la carga, que tendrían que perder muchas cosas, pero cerraron sus oídos a la voz de Dios. Pero algo muy importante que, bueno, el Señor me está tratando mucho en esto, cuando el Señor direcciona algo, se hace como Él lo ha establecido, porque Él permitió que Él atravesara por algunas otras situaciones y llevara aún su palabra a otros lugares, hasta llegar a Roma, que era como decir, donde se iba a llevar a cabo otra situación. Dicen que cuando llegaron a esa parte de allá de Licia, en Mira Licia, hace parte de Licia, ahí encontraron un barco egipcio de Alejandría que iba directo a Italia. Exacto. En la isla de Creta, después fueron a la isla de Creta, que ahí estaban frente al Cabo de Salmón. Ahí también encontraron otra ciudad que se llamaba ciudad de Asea, la Asea. Si nosotros podemos ver todo el recorrido que hizo Pablo hasta llegar, pero ahí intervino el Señor. Y fíjense que hubo un momento donde decía que vino un viento del sur, luego un viento del noroeste que hizo desviar la barca y pasar por otros lugares donde se pudo evidenciar el gran poder de Dios y que Dios acompañaba a Pablo. Hubo una directriz de parte del Señor, pero ellos no la escucharon. Luego todo eso aconteció, pero aún así, cuando ya acontecieron esas situaciones, por ejemplo, en el capítulo, esta primera parte, que es donde Pablo fue enviado a Roma, ahí aparece en el cuadrito que es desde el versículo 1 al 12. Y la tempestad aparece desde el versículo 13 al 38. Y el naufragio lo van a encontrar desde el versículo 39 al 44. Pero lo que a mí después de leerlo y de analizarlo, pues ahí cuando el Señor evidencia que respalda a Pablo, porque sucede tal cual como él les dijo, cuando ya la tripulación, luego de pasar por todas esas situaciones, observan que fue tal cual como él dijo en la segunda ocasión, sí quisieron escucharlo, pasaron por toda esa tempestad, pasaron por todo eso y por todo tal cual como lo dijo el Señor, y apareció un ángel. Dicen que llegaron a buenos puertos, le hicieron caso a Pablo cuando llegaron a la ciudad de la Sea y llegaron a buenos puertos. Buenos puertos hace parte de la costa de Creta. Llegaron, ¿verdad?, buenos puertos. Luego llegaron a Fénix, que hace parte de la costa de Creta, y ahí fue donde sopló el viento del nororiente y nadie había comido en medio de la tempestad. Y ahí Pablo nuevamente se levanta y les dicen que cobren ánimo porque no van a morir. Ahí el Señor nuevamente le habla y le dice que no van a morir en esa tempestad, pero que aún así el Señor a través de ese ángel le dice a Pablo que les diga que él tuvo misericordia de ellos, porque ahí estaba uno de sus elegidos, porque Pablo era uno de sus elegidos, su apóstol. Nosotros hemos hablado en el libro de los Hechos toda la historia de Pablo, pero esta es crucial, porque a mí me llama mucho la atención, porque ahorita cuando lleguemos al 28 vamos a encontrar un espacio que siempre lo tengo muy en cuenta, y la parte de la isla de Malta,
que es el 28, suceden muchas cosas. Ahorita aquí es como para más bien el convencimiento de los que estaban con Pablo de que sí tenía el respaldo de Dios. Luego llegan a Cauda. Ahí bajan anclas, unas anclas flotantes. De pronto mi pastor conoce más esos términos porque ellos estaban midiendo como ahí, si ya estaban llegando a tierra firme. Cuando botan esas anclas flotantes, miden que hay una profundidad de 37 grados. Luego, más adelante, miden y llevan por 27 grados, luego de que pasaron toda esa tempestad. Entonces, cuando ya llegan ahí a esa parte de la costa, se topan con con algo de arena, que eso choca el barco. Y cuando choca el barco, ahí ellos se dan cuenta nuevamente que lo que Pablo había dicho se cumplía. ¿Por qué? Porque yo le digo, no moriremos, pero de aquí no va a quedar nada. Y el barco de la parte de atrás, de la parte de la copa, los vientos soplaban, y cuando los vientos soplaban fuertemente, partieron el barco. Todos, aunque quisieron buscar un bote, nada de eso sirvió, porque Pablo le dijo, no, si se bajan ustedes, tienen que estar los capitanes del barco, tienen que estar las personas que están aquí, porque si no van a morir. Como ya había sucedido antes y pasó tal cual Pablo lo había dicho, porque en su boca estaba hablando era nuestro Cristo Jesús. Ya ellos ahora en esa segunda oportunidad le hicieron caso. Las personas, luego que el barco se deshace, el barco se rompe en pedazos, pueden llegar hasta la costa en esos pedazos flotantes y llegan hasta la costa. Ahí comienza el capítulo 28. Quisiera que mi pastor me pudiera ayudar con él. Y pasa el siguiente video. Capítulo 28. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Cerca de la costa a donde llegamos, había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad durante 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores, y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. 3 meses después del naufragio, zarpamos en otro barco,
que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. De allí navegamos hasta Regio. Un día después, un viento del sur empezó a soplar, de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Puteoli. Allí encontramos a algunos creyentes, quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos. Y así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. 3 días después de haber llegado, Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales. Les dijo: Hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad, porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena, porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Ellos respondieron: No hemos recibido ninguna carta de Judea ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí. Pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Entonces fijaron una fecha, y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios, y trató de convencerlos acerca de Jesús con las Escrituras. Usando la ley de Moisés y los libros de los profetas, les habló desde la mañana hasta la noche. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo: El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: Ve y dile a este pueblo: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles, y ellos la aceptarán. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma, pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Amén. Miren ahora cómo comienza a encajar lo que primero pasó en el 27 con lo que está acá en el 28. El Señor quería que de pronto se desviaran, porque fíjese que Él acudió a su naturaleza para que los barcos se desviaran, llegaran a Malta. Y ahí, en esa isla, ocurrieron muchas cosas. Comenzamos por esta primera parte donde dice que cuando llegaron a la orilla, ya habían personas ahí
que los estaban recibiendo con una fogata. Y esa fogata, bueno, como cuando ellos llegaron, imagínense, mojados del viaje, de todo ese naufragio, buscaron calor. Pablo busca leña para avivar el fuego y cogiendo esa leña, lo pica una serpiente. Imagínense, si no debía ser cualquier serpiente, una serpiente, porque todos decían que con esa picadura Pablo iba a morir. Y de una viene el señalamiento, porque dicen, este hombre sí es un asesino, porque miran que no lo mató el naufragio, pero aquí la justicia divina, así eso fue lo que expresaron. Entonces, Pablo sacude su mano, echa la serpiente al fuego y se queda tranquilo esperando. Y las personas mirándolo, expectantes a qué pasaba con Pablo. Pero cuando tú tienes el respaldo de Dios, aunque te muerdan, aunque el veneno llegue, pero ahí vas a estar tú guardado porque es tu Cristo el que está contigo. Y eso fue lo que pasó. A Pablo no le pasó nada. Y es una enseñanza grande que yo les decía que es algo que siempre he tenido muy presente, esa parte de la Biblia donde no importa si a ti te llegan a tu vida, porque es que la Biblia es eso. No es un relato normal para que nosotros hagamos un resumen o para que hagamos aquí. Es para ver qué enseñanza nos da cada pedacito de esa palabra. Y cuando tú la lees y la vuelves a releer, hay otra enseñanza más. ¿Por qué? Porque el Señor te va dando esos códigos para que vayas descifrando qué es lo que realmente Él quiere enseñarte. Fíjense, Él le mostró ahí que había poder de Dios en Él y que aún mordiendo la serpiente, no estamos exentos de que nos pasen mil cosas, pero aún así, nosotros en medio de esas circunstancias, el poder de Dios va a prevalecer. Eso fue lo que pasó con la serpiente, ¿cierto? Ya, y Pablo ahí mostró, cuando ellos vieron que Pablo no les pasó nada, entonces pudieron evidenciar y dijeron, no, Pablo es un Dios. Y ahí en donde zarpan comienza él en la isla de Malta y llegan a los oídos de Pablo que la persona que estuvo con él, Julio, su padre estaba muy enfermo. Y ahí comienza el Señor a mostrar nuevamente su poder a través de Pablo. Llegan a la casa de ese hombre y Pablo lo sana. Y se corre la voz de que Pablo sanó y llegan muchos enfermos más y se sanan. Fíjense, el Señor estaba preparando el camino para cuando Pablo llegara a Roma. Estaba evidenciando que él tenía respaldo del Señor. ¿Y cómo? Manifestando su poder. Porque no solamente fue decir, no, yo vengo enviado. Él manifestó el poder de Dios. El Espíritu Santo estuvo con él, evidenciando poder de Dios y hubo sanidades. Bueno, cuando ya están en ese lugar, ya sigue a otra segunda parte. Otra parte donde dice zarpan Alejandría a un sitio que ahí aparece en el mapa anterior, pero no nos vamos a devolver hasta allá, que dice que llegan hasta Siracusa, pero ahí vino un viento cuando van en el mar, un viento del sur que los lleva hasta Apotoli, Apotioli, y llegaron finalmente a Roma. Cuando llegan a Roma, ese era el destino que llevaba Pablo, iba a ser juzgado ahí en Roma. Y un ángel se lo dijo, de todas maneras vas a llegar a Roma. Por eso en el capítulo pasado dice que el ángel le dice a Pablo que no importa las circunstancias que estuvieran pasando, él iba a llegar a Roma. Como cuando el Señor te da una palabra y tú sabes que están pasando mil cosas, pero tú dices, yo sé, cuando estás confiado, el Señor te dice, vas a llegar hasta allá, no importa lo que estés viviendo en estos momentos. Así, eso es lo que nos enseña, lo que nos da esa enseñanza del capítulo 27 y 28. No importa, miren por todo lo que pasó Pablo. Pasó por naufragio, pasó con tempestad, pasó de tantos sitios y supuestamente iban directo a Roma, pero el Señor en su poder desvió la barca, hizo que Pablo
pudiera en la isla de Malta hacer milagros a través de su poderoso espíritu y hasta poder llegar a Roma. Cuando llega a Roma, ya él viene ya mostrando una autoridad en Cristo Jesús. Cuando él llega a Roma, ya habían voces en Roma de todo lo que habían pasado y lo esperan con una multitud. Lo esperan una multitud y fíjense que acá, por ejemplo, en esa llegada a Roma, esa multitud, él comienza a hablarles de Cristo Jesús. Y cuando llegan y la persona que estaba a su cargo lo deja establecerse en un lugar, aún bajo prisión. Era como una prisión domiciliaria, lo que dicen aquí actualmente. Pero él estaba ahí seguro. Fíjense cómo es Dios. Aún en la cárcel, aún como cuando tú estás prisionero y él dice, miren que tengo estas cadenas, pero a mí allá en donde estaba, los judíos, las personas me dijeron que yo estaba atentando contra Roma y contra las leyes cuando no ha sido así. Y ellos dicen, no encontramos culpa alguna, pero aún así de allá no ha venido ningún. Pablo pide que no solo después de predicar, sino que necesitaba una reunión con esos altos mandos judíos que estaban en Roma. Y él pidiendo hablar con ellos, aún así, algunos entendieron el mensaje, otros no. Y así te va a pasar, te puede pasar que tú das una palabra, pero algunos tienen su corazón tan endurecido como dice el relato de Isaías, pastor, que creo que es el que sigue. Ya ese lo pasamos. Aquí hay un relato de Isaías que quise abrirlo. Y dice, lo voy a leer acá. Dice, ve a este pueblo y diles, de oídos oístes y no entendisteis, y viendo vistes y no percibisteis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con sus oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sané. Esta es la versión Reina Valera. Entonces, miren, por más que a veces nosotros estemos dando una palabra y Pablo fue en el nombre de Jesús, fue mostrando evidencias, pero algunos de los judíos no creyeron, otros sí, y se convirtieron. Y tanto que algunos creían que cuando Pablo llegara iba a ser juzgado y duró aún 2 años viviendo sostenido por Dios en ese lugar. Porque imagínense él predicando y llevando tanta palabra de Dios, mucha gente. Pablo aún preso, aún ahí en cautiverio, porque él estaba preso en un domicilio. Pudo vivir durante 2 años, y aún así, porque ese es el final del capítulo, sostenido por él mismo, no sostenido por Roma, ni por su carcelero, ni por nada, fue sostenido por él mismo, porque tenía el respaldo del Señor. Entonces, de verdad que estos 2 capítulos muestran toda la trayectoria de cuando Pablo creía ir directamente a Roma, pero miren todo lo que el Señor hace. El Señor a veces con lo que a mí, lo de la enseñanza que recibí personalmente, porque siento que antes de dar una palabra, el Señor permite que esa espada primero entre a ti para luego poder esa espada llevarla al pueblo. Que tú mismo vivas, que tú mismo sientas cada versículo, cada fragmento de esa palabra. Y es que
aunque tu destino ya tú sepas cuál es, aún en medio de ese proceso, de ese caminar, el Señor hace como quiere y te va a llevar a muchos lugares para que cuando lleguen a ese destino ya tú seas testimonio, en ti haya testimonio del Cristo Jesús del cual hablas. Te permitió llegar a muchos lugares y hablar de él. Y a todos esos lugares donde medio acampaban, él pudo hablar de Jesús. En Malta aún más, porque ahí fue evidencia del poder de Dios a través de sanidades, hasta llegar a Roma. Y en Roma, antes de ser juzgado, él pudo también expresar y llevar la palabra. Algunos creyeron, otros no. Así te puede pasar a ti. Entonces, siempre estando fieles en Cristo, como estuvo Pablo, y confiados en él. Porque estaba escrito, miren, eso lo habló el profeta Zacarías, el profeta Isaías. Lo habló, que todo eso iba a pasar, y se cumplió aún después de tantos años, ya muerto nuestro Señor, muerto y resucitado nuestro Señor Jesús. Mucho después se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Y aún así, entonces ya después lo que hizo fue que nos reprendió diciendo, aunque estén oyendo, aunque estén escuchando. Y de verdad que no quisiera profundizar más porque en eso estoy estudiando. Hace poco ya hasta el mismo Señor permite que hayan cortinas y velos para impedir que algunas personas que no tienen el oído afinado puedan entenderlo. Pero eso ya es otra explicación que más adelante nuestros pastores nos la darán. Pero sí, a veces puede que pase. Hay personas que no están capacitadas para escuchar y entender lo que Dios quiere mostrarnos. Pero hay otras que sí, y van a estar siempre con el oído atento a... El mismo Señor permite que esos velos se corten con carbón encendido para que las personas puedan oír y entender. Yo les decía a la casa de oración, aún dentro de los discípulos, eran 12, pero el Señor tenía confiables. Y él decía, es que a todos, por eso le hablaba él en parábolas a los demás, para que pudieran entender sus misterios. Pero ustedes que están aquí, yo les puedo hablar claro, esto es así. Hoy nosotros en este estudio bíblico, el Señor, yo sé que más de uno ha podido entender y comprender el mensaje de estos dos capítulos. Poderoso porque hace parte de nuestro vivir. Podemos estar pasando por tempestades, por naufragio, pero al final llegaremos a nuestro destino profético. Ahora tengo una pequeña actividad, porque ya ahí salieron las gracias. La pequeña actividad es que tengo unas imágenes del capítulo 28. Esas imágenes, quienes puedan, las van a organizar rápidamente, cuál va de primera, cuál va de segunda, cuál va de tercera, cuál va de cuarta. Y de esa manera vamos a hacer como especie de una evaluación a ver si estuvieron atentos a este último capítulo que fue bastante interesante. Mi pastor me puede mostrar las 4 imágenes. Voy a mostrar 4 imágenes y las van a organizar. Están ahí están en el orden del tiempo en que las vivió Pablo. Es una pequeña actividad que quise traer. Esta es la primera imagen. Luego la segunda. Aquí hay otra. Vamos observándola de acuerdo a lo que escucharon y la explicación. La que sigue, paz. Hay otra. Otra más. ¿Listo? Vieron las 4 imágenes. Ahora rápidamente ustedes, acorde a lo que le escucharon y les pude explicar, me van a poder decir, bueno, están ubicadas así. La primera, la segunda es esta, la segunda. Cualquiera que haya mirado, si quiere pueda mostrárselas nuevamente para que recordarle. Ya las están observando.
¿Quién me puede decir en qué orden van de las imágenes? Martí, Martina. sí, Martí. Dale, Martí. Seguro te va a llegar una arepa con huevo en servientrega. Bendiciones. A ver, yo creo, estoy dudosa. A ver, primero es lo de... Yo siento que es la tormenta. Primero la tormenta. Segundo, cuando él habla con la gente. Tercero sería cuando está hablando, cuando está con las manos atadas. Y última sería donde está sanando. Esa de ahí. Estoy bien. ¿Quién más? ¿Quién tiene otro orden? Seguramente Vale puede decir. Vale. O Andy. No sé. ¿Recuerdan el relato del capítulo? ¿Qué fue lo primero que pasó? Primero hubo ¿qué? O sea, esta primera es como un naufragio, ¿no es cierto? Perdón, la primera es como un naufragio, la segunda, o una tempestad. Mírenla bien. Ajá. Mírenla bien. No, mírenla bien. Ahí hay algo claro. Hay una mordedura, mira. Yo creo que no, esa es pero no les den al machete. último porque está la mordedura, ajá, porque yo recuerdo uno de mis capítulos, era cuando había un naufragio también, pero ahí está la mordedura. Entonces yo creería, ya no sé. Ay, es que yo esa culebra no la había visto bien. Hay una culebra mordiendo una mano. ¿Qué pasó ahí? ¿Recuerdan qué pasó ahí? Fácil, puedes mostrarle los otros por aquí, yo más o menos. Ajá, el segundo. Miren, este es Pablo predicando aquí, sanando, y aquí encadenado, pero con este soldado, ¿es soldado de dónde? Miren la ropa. Entonces ahí ya. Seguro mi hijo Steven, que es tan detallista, sí sabe. Él sí sabe, yo estoy segura. Dalis, ve preparando un mote de queso para enviarlo a Guayaquil porque Steven se lo ganó. Disculpen, no, es que estoy ahorita en media bulla con los niños y no entendí. ¿Qué me dijeron? Disculpen. Que tienes que dar el orden de lo que ha ocurrido en estas 4 gráficas. ¿Qué pasó primero? La mordedura de la mano de Pablo. ¿Qué fue la otra? Muestra la otra. Pablo predicando. ¿Qué es primero, la mordedura o Pablo predicando? Pablo predicando es primero. Ese que va primerito. Pablo predicando. Después va ese justo que estaba con las manos encarceladas. Estoy confundida entre la primera foto y la tercera. Creo que va. Luego creo que sigue esa y luego sanando. Bueno, no me acerco. Démosle bueno, Martín, tú estás muy bien. Deja a otro participante. Vamos a ver otro participante aquí. ¿Quién más? Andy no está. Valecita, Andy está contigo. No, justo salió ahorita. Él hubiera salvado la patria, creo. Ahí está la señora Patricia. Patti, también está Sebastián. Pastora. Hola, hijo, bendiciones. Buenas ¿Por qué lado noches. del planeta estás? ¿Ya estás en tierras cariocas o todavía estás por ahí?
Ahorita, hoy acabamos de llegar, hoy acabamos de destino final. Qué chévere. Bueno, les cuento que Cevitas está... Sí, pastor, estamos por aquí, llegamos, por ejemplo, a las... Es una hora más o menos, pero hay 2 horas adelantadas, entonces hace 2 horas estamos un poquito pendientes porque mi mamá me dijo, vas a pasar algo chistoso, porque me dice, ya no ha pasado el link, nada, y de ahí nos dimos cuenta que como son 2 horas adelantadas, eran las 6 de la tarde, pero bueno. Quiero que sepas, Dali, que te están escuchando en Brasil. Y bueno, con respecto a las imágenes, yo siento que primero es Pablo predicando porque, bueno, al principio no estaba, pero cuando ya me pude conectar, supongo que el último es Pablo sanando, pero el primero es Pablo predicando y el de la serpiente, la verdad, no estoy muy seguro. Y la cuarta imagen, que no entiendo muy bien un poquito más, esa, no sé qué trata de relatarme, pero supongo que iría mientras está antes de la mordida y antes de la sanación, no sé lo que me parece, pastor. Bueno, yo creo que ya tenemos un par de candidatos, Dali, para que les pueda dar el resultado, a ver quién se ganó la arepa con huevo y el mote de queso. Parece yo le estaba diciendo, tienen el machete ahí la Biblia. Les mostraba la Biblia que tienen el machete ahí mismo. Bueno, mire, recuerden que cuando él llega a la isla de Malta, a la isla de Malta, lo esperan muchas personas. Y cuando lo esperan muchas personas, lo primero que hacen, como están mojados y vienen es de un naufragio, ¿qué hacen? Buscan encender y ahí ven en la llama. ¿Por qué? Porque a Pablo, cuando agarra la leña, ahí enredada venía una serpiente y lo muerde. Esa es la primera. Esa es la primera. Luego, mi paz. Luego, a causa de que a él lo muerden y que se dan cuenta que no le pasó nada, le comienzan a decir que Pablo es como un dios y lo llevan a el papá de Julio, resulta que está enfermo. Y entonces, esta es la segunda. La tercera es la segunda. O sea, la primera estaba bien. La tercera es la que sigue. O sea, la número 3 en el orden sería la número 2. Luego sería esta, la que estaba predicando. Recuerden que lo llevaron hasta a muchas partes y él comenzó a predicar. Cuando comenzó a predicar, luego pide, la última sería, ahí está hablando con los judíos. Miren que porque él siempre iba a estar encadenado porque él estaba preso. Siempre iba a estar así porque él estaba preso. Aquí está un soldado romano porque él le pide que lo lleve a hablar con los... Perdón, esa sería la cuarta imagen. Entonces, ¿quién estuvo cerca de ese orden? Creo que Martín, me parece. Sí, me parece que sí. Felicitaciones, Martí. Aplausos, aplausos. Muchas gracias, pastora, pero siento que no. Que no, que hija. Estuviste cerca, yo vi que fue como una en la que fallaste, pero fue la que más acertada estuviste.
Bien, muchas gracias. Yo creo que fue una excelente presentación de Dalis, muy didáctica, con muchos recursos y con mucha palabra. Entonces te agradecemos muchísimo, Dalis, por esa sabiduría que ha permitido que nosotros aprendamos sobre estos dos capítulos que son muy importantes. Yo lo que destaco, que de pronto tú lo dijiste, es que en este capítulo se concreta lo que siempre Pablo quiso. Pablo quiso siempre predicar en Roma y esta es la primera vez que llega y llega, curiosamente, llega preso porque él estaba, lo pusieron preso ya en Jerusalén y él venía con algunas audiencias que tuvo en algunos gobernadores de Roma que querían juzgarlo por presión de los fariseos, pero a la larga él pidió al ser ciudadano romano, él era judío, pero también era ciudadano romano porque él nació en una provincia romana, él pidió que sea juzgado en Roma como un derecho de tener esa nacionalidad. Y efectivamente, esa travesía que algunos le consideran como el cuarto viaje apostólico de Pablo, porque también enseñó, pero la única particularidad es que él iba preso. De hecho, cuando tuvo el naufragio, él estaba preso, él estaba encadenado. Y sin embargo pasó todo lo que pasó, todo lo increíble pasó, porque inclusive ya estando en Roma, él tenía un lugar donde podía llegar y por 2 años él pasó predicando la palabra en un encierro que no parecía encierro, pero definitivamente él logró hacer lo que se había propuesto hacer, que era predicar en Roma, que nunca lo había hecho antes, siempre avanzó máximo hacia Grecia, hacia algunas ciudades en Grecia. Y en todo caso, esto es hermoso porque ya Dalis hizo comentarios y resaltó tantas cosas que tuvo que pasar Pablo para poder llegar a Roma. Y a partir de ahí, obviamente, todo el cristianismo ingresó al imperio romano. Ustedes recordarán que en el año 70 se destruyó el templo en Jerusalén. Sin embargo, ya en el 350, Constantino, hubo algunos procesos en los cuales Roma se volvió cristiana, Roma se volvió cristiana y católica, entendiendo que ese término significa universal, pero en general era el Cristo el que era declarado para el mundo. Luego hay otros procesos más hasta que nosotros llegamos y conservamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, declaramos Jesucristo. Y hay muchos que dicen que Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por Lucas, eso debería llamarse Hechos de Jesucristo y el Espíritu Santo, porque cuando nosotros declaramos a Jesucristo como Rey y soberano, Hijo de Dios, el Espíritu Santo favorece y el poder de verdad es el que realiza la obra. Entonces, el mismo hecho de que no haya caído muerto cuando le mordió la serpiente en el fuego es una acción de participación del Espíritu Santo conquistando a la gente ahí que estaba en la isla, en Malta, cuando ellos sufrieron un naufragio que debía haber sido con términos mortales y no murió nadie en ese naufragio. De hecho, facilitó para que él pueda seguir predicando en algunas casas y sanando. Hizo lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre repito esto. 4 cosas mandó a hacer nuestro Señor Jesús. Primero está predicar, enseñar, sanar enfermos y echar fuera demonios. Entonces, Pablo completó con poder la evangelización que tenemos todos nosotros responsabilidad de hacerlo. Muchas gracias, Dalis, excelente presentación, como mencioné anteriormente, y queda abierto el foro para que por favor hagan sus reflexiones y sus preguntas. Tenemos poquito tiempo, pero de todas maneras siempre hay que abrir el espacio para que todos nos podamos manifestar. Así que el que quiera darle algún criterio a Dalis o hacer una pregunta, por favor, es el momento. Yo le iba como a algo ahí que se nos... Fíjese que mi pastor decía que lo que él quería era llegar a Roma y predicar, y por eso uno de los argumentos que él dio cuando estaba ahí delante de los altos mandos judíos era que ya el Mesías había llegado.
Y ellos dijeron, no, pero es que no nos han mandado nada de Jerusalén donde diga que el Mesías, o sea, estaban aún dudando. Y por eso algunos creyeron y otros no. Y Pablo lanza esta expresión que, bueno, como ustedes no han creído, ahora se les va a llevar la palabra a los gentiles y ellos sí están esperando esa palabra para atesorarla. Fíjense, era algo como que me quedó ahí, que quería antes de que ustedes comenzaran con las preguntas. Queda abierto el micrófono para que puedan, por favor, hacer una reflexión o alguna pregunta, por favor, Adalis. Sofi quiere decir algo. Sofi, por favor. Bueno, yo creo que la palabra fue clara y fue o sea, muy buena la explicación que en este caso pudo dar mi mamá a base de su entendimiento, a base de ese discernimiento que le dio el Señor. Pero yo creo que la enseñanza que más clara me quedó de esta palabra fue que yo siento que o sea, hablando pues para ustedes, sin importar las circunstancias en las que se encuentren en este momento, o sin importar lo que estén pasando, o lo que sea que estén atravesando, o la tormenta que estén pasando, el Señor siempre se va a encargar que de una u otra manera se cumpla el propósito que Él ya tenía para ustedes, que Él tiene para nosotros. O sea, sin importar lo que sea que estemos atravesando, la tormenta, o que incluso en el camino nos vamos a encontrar picadura de insectos, de serpientes, nosotros con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a alcanzar ese propósito y ese plan que el Señor tiene para nosotros. Pablo pasó muchas cosas para llegar hasta donde él quería, que era Roma, pero el Señor se encargó de que aún estando de pronto preso, él llegara a donde el Señor quería que él llegara, a predicar de su palabra y de su evangelio, y es lo que nosotros en esta tierra tenemos como referente, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer, que es llevar la palabra del Señor a cada rincón de la tierra. Y Él se va a encargar de que de cualquier manera eso se cumpla. Esa sería mi reflexión. Qué linda, Sofía, es verdad. Y lo otro importantísimo que nos tiene que quedar claro de esta enseñanza es que fíjate que Pablo fue quien llevó el evangelio a lo más occidente posible, es decir, llegó hasta Roma. Entonces, Roma para nosotros no es lejano, es cada vez una civilización más cercana hacia nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que el precursor del evangelio hacia occidente es Pablo. Él es un apóstol que aunque no convivió con el Señor Jesucristo, sí se preocupó para que tú y yo hoy tuviéramos el evangelio, para que hoy pudiéramos disfrutar de la preciosa palabra del Señor. Y mira lo que puede hacer una persona. ¿Te das cuenta? Una persona se procuró hacer varios viajes y llevar el evangelio hasta un lugar, y de ese lugar mira todo lo que se expandió. Y nuevamente yo quiero enfatizar en que nunca menosprecies tu servicio al Señor. Tú no sabes a quién estás evangelizando. Tú no sabes el impacto que va a tener tu servicio hacia los demás. Tú no sabes lo que el Señor puede hacer a través de ti. Entonces, cada vez que puedas hablar del Señor, llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, dice su palabra. Bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, en agua y en fuego, y predicad su palabra. Ser testigos de él. Donde estés, puedes hablar. Tú no sabes si tienes un gran evangelista, un gran pastor, un gran profeta enfrente tuyo, y que el Señor te está utilizando a ti para impactar la vida de esa persona y de miles o quizás millones. Entonces, qué hermoso. Gracias, hija.
muy linda presentación, me encantó. También la dinámica. Creo que Martí se ganó muy bien su premio. Así es que qué lindo, te felicito. Un abrazo, bendiciones. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna referencia, por favor? Bien, bueno, muchísimas gracias a todos por esta participación. Felicitaciones nuevamente y quisiera pedirle, por favor, a Martina que nos ayude con la oración final y la despedida. Claro que sí, mi pastor. Amado Señor, Rey del universo, gracias por este hermoso tiempo con mis amados hermanos, con mis amados pastores. Señor, gracias por volvernos a recordar tu palabra, mi Señor, en hechos, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos transformas, tú nos guías, tú nos iluminas en cada paso que nosotros damos. Señor, te damos gracias por la vida de cada uno que está aquí presente. Bendícenos, protégenos, ampáranos de todo mal, amado Padre. Señor Jesús, permite que podamos descansar en paz. Manda a tus ángeles protectores a cada casa de nuestros hermanos, Señor, para que no permita que el enemigo entre en nuestros sueños, en nuestro descanso, porque Señor Padre, tú nos has prometido que contigo nosotros podemos vivir confiados. Señor, gracias por todo lo que nos das, Señor. Ilumínanos, guíanos, Señor, en cada paso. Riega en nosotros los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, para parecernos un poco más como tú, amado Señor Jesús. Nosotros no somos perfectos, amado Señor, pero sí queremos y anhelamos cada día parecernos más a ti, amado Señor. Perdona nuestras ofensas de este día, ten misericordia de nosotros y permítenos vivir en tu santa paz, Señor, en tu santa gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Martí, amén. Gracias por esa linda oración. Les recuerdo algunos anuncios.